Perdón, mi micrófono doble. Ya. Entonces, la primera clase, la clase que tuvimos el lunes, repasamos un poco lo que eran los números enteros en sí, o sea, toda la idea que ustedes tienen. Y básicamente, lo que podemos decir que los números enteros son un conjunto de números que vienen después de lo que se conocen con los números naturales, que bueno, yo decía que al menos para mí empezaba desde el cero, pero para la gente que hizo este libro empiezan desde el uno. Y esta es una discusión, como dije, matemática de muchos años atrás, el día de hoy se debate si el cero es o no un número natural. Entonces, en general, los naturales es el primer conjunto de números que la gente conoce, que de hecho que se descubrió de forma natural, ¿cierto? Pues la gente necesitaba contar cosas, agrupar cosas, entonces ahí descubrieron los números, ¿ya? El uno, el 2, el 3 hasta el infinito. Sí. Y los números enteros, como dijimos, se componen por tres tipos de números. Están los positivos o los naturales, que son lo que ustedes conocen, del uno al infinito. El cero, que se conoce como el número neutro, porque no es ni positivo ni negativo. ¿Cierto? A uno le gusta quedarse al medio. No le gusta los extremos, le gusta el medio. Y tenemos los negativos, que son, los de mala gana, ¿cierto? Que son los que están a la izquierda del cero, ¿ya? Y se representan con el signo resta de antes, ¿ya? Son los números negativos, ¿sí? Y esta recta numérica es la que nos ayuda a ordenar los números enteros, ¿sí? La que nos ayuda a entender cómo están posicionados, ¿sí? Los positivos a la derecha, los negativos a la izquierda. Y yo sé que cada número que está a la derecha del otro es más grande. Por ejemplo, el uno es más grande que el cero es más grande que el menos uno es más grande que el menos 2 es más grande que el -3. ¿Por qué? Porque si un número está a la derecha del otro es más grande. El 4 es más grande que -5 porque está a la derecha. ¿Ok? O sea, la arte numérica también nos da el orden. El más pequeño va a estar más a la izquierda y el más grande va a estar siempre más hacia la derecha. ¿Sí? Es algo que tenemos que aprender a acostumbrarnos que es siempre, ¿ya? Y no va a cambiar de ninguna u otra forma. ¿Sí? Entonces sería respecto al orden. Y respecto a lo que vimos, lo que eran los opuestos, son los números que están en la misma posición, solo que a la izquierda o a la derecha del cero. Por ejemplo, el 2 es el opuesto del -2, el -3 el opuesto del 3 y así. ¿Sí? Después vimos qué número era más grande, ¿cierto? Y vimos lo que es el valor absoluto. El valor absoluto es la distancia. Entonces la distancia siempre es positiva. Recuerden que yo jamás voy a decir o van a escuchar a alguien decir que avancé menos 4 metros, porque es extraño. Uno siempre habla en positivo cuando hablamos de distancias. Entonces, el valor absoluto me mide una distancia. Como dice aquí, el valor absoluto representa una distancia. ¿Ya? Entonces es por eso que no importa qué número yo meta entre estas barritas, que llamamos valor absoluto, el resultado va a ser siempre positivo. ¿Ya? Porque eso me mide la distancia que tiene cada número hasta llegar al cero. Valor absoluto de -2 es 2 porque está a 2 espacios del cero. Y el del 2 también es 2 porque está a 2 espacios del cero. ¿Sí? Eso es el valor absoluto. La distancia que está el número del cero en la recta numérica. ¿Sí? Y los números enteros, como ustedes saben, están presentes en un montón de cosas en la vida cotidiana, porque cuando hablamos de retroceder, cuando hablamos de números bajo cero, cuando hablamos de valores, por ejemplo, para el año nuevo, como dice 10, 9, 8, de una u otra forma, eso hablamos de números negativos, porque estamos hablando de lo que pasa antes del año nuevo, los últimos 10 segundos antes del año nuevo. Entonces, si lo pusiéramos en una recta numérica, habríamos del -10 hasta el cero, porque desde el cero en adelante empezaría el año nuevo. ¿Sí? Entonces, Buenas noches, profe. dígame, ¿viene una pregunta? ¿O me estás saludando? Es que se escucha un poquito cortado. Buenas noches, profe. Perdón. Buenas noches. Sí, buenas noches. Estábamos haciendo como un repaso de lo que hicimos, lo que conversamos un poquito en la clase el día lunes, antes de que vamos a hacer los ejercicios que quedamos como pendientes ahí. Bueno, de aquí hablamos del tema de la hora, ¿cierto? Del tiempo, ¿sí? Que dijimos que una hora, ¿cierto? Tiene 60 minutos, entonces si ahí me dan la hora, por ejemplo, esto se demora 3,5 horas. Yo quiero saber cuántos son en minutos, yo solamente tengo que multiplicarlo por 60 y me da los minutos. ¿Ya? Y si tengo minutos y lo quiero pasar ahora, sería dividir por 60. ¿Sí? Que esta es la forma, la dan en este cuadrito, la dan como un tips, como una herramienta que ustedes pueden utilizar
cuando hablemos respecto al tiempo. ¿Ya? Esto viene analizado con temas de física, a los físicos les gusta mucho ponerle las medidas. La matemática siempre es como muy la teoría, así como muy la superficie, como que no toca mucho la realidad en muchos aspectos. Quizás es lo que le falta un poco a la matemática. Por eso mucha gente quizás no le gusta. Puede ser. Entonces, esto fue el último que hicimos. Y hoy día vamos primero, con este ejercicio que tenemos acá. La idea es que emprendamos a entender en frases normales, ¿ya? Los números negativos en cómo aparecen en la realidad cuando uno dice frases cotidianas, por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura, cuando hablamos del tiempo igual, y cuando hablamos respecto a posiciones, de ejemplo, bajo nivel del mar, sobre el nivel del mar, cómo funciona eso con la recta numérica y con los números negativos, que nos ayuda como a comprender dónde estamos situados, ¿sí? Yo esto lo tengo acá en mi pizarrita, yo aquí he puesto números enteros, porque lo que quería explicar antes un poquito, era como ponerlos un poquito en contexto, ¿cierto? Que tenemos aquí, en este circuito que voy a hacer acá, aquí vamos a imaginarnos que tenemos los números naturales, ¿cierto? Las naturales, y según el texto, para no descuadrarme del texto, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. Ya el infinito se presenta como un 8 de lado. No es un número, es una expresión que significa que son muchos números. Y pongo el positivo porque son hacia el infinito, pero de los positivos. A esto se le conoce como los números naturales. Y se conoce con una n con una rayita al lado. ¿Ya? Naturales. ¿Sí? Después a alguien se le ocurrió colocar el cero, ¿cierto? El cero. El cero. Y después vienen los números negativos. ¿Sí? Voy a colocar el cero en otro circulito más chiquitito. El cero. ¿Sí? Entonces, a este conjunto, entre los naturales y el cero, ahí igual, a alguien igual se le ocurrió ponerle un nombre y le puso que ese era el conjunto de los cardinales, que son los naturales más el cero. Y se le conoce como una C, miento, los cardinales son una n igual, la misma n de los naturales, pero con un cero bajito. Se conocen con los números cardinales. Y después fue cuando aparecieron el menos uno, el menos 2, el menos 3 hasta el menos infinito. ¿Sí? Y a toda esta cosa, a todo este choclón de numeritos, es a lo que se le conoce como números enteros como tal. ¿Sí? A todo esto, tanto a los positivos, al cero y a los negativos. A todo este choclón de números se le conoce como los números enteros. Y hay más números, sí, hay más números que vienen después, que están los decimales, ¿cierto? Las fracciones, pues eso es tema para otro capítulo. Aquí estamos viendo este tipo de números. ¿Y por qué los negativos existen o aparecieron en la realidad del hombre? Porque, como dije, se ve en la temperatura, este tipo de cosas, pero ¿por qué? Porque se habla como de la falta de algo, o algo que está, o algo que aún no pasa. Ahí nacen los negativos. Matemáticamente nacen por la siguiente solución. Eh, Ejemplo, x más 1 igual a 0. Si hablamos solamente de los números naturales, o sea, desde el 1 hasta el infinito positivo, no hay ningún valor, no hay nada, ningún valor para la x, ni existe ningún valor para esta x, para que esto sea verdad, porque 1 más 1 ya me da 2. No vamos a encontrar nunca un número que yo al sumarle 1 va a ser igual a 0. No existe ese número, como en los naturales. Entonces a alguien se le ocurrió decir, oye, pero inventemos un 1, o sea, un número que sumado a 1 me dé 0. Y así nacieron los negativos. Porque la solución de esta cosa es decir que x es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque si lo vemos en nuestra queridísima recta numérica, voy a tirar esta fotito más abajo, en nuestra queridísima recta numérica, que nos ayuda mucho siempre. No me ayudó el dibujo. Tú me tienes que ayudar a pizarra, por favor. Eh, bueno, igual me quedo recta. La práctica es el maestro. Entonces aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el menos 1. Entonces, menos 1 más 1 me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque esto es algo que quiero que aprendan ahora. Cada vez que yo tenga un más, yo sé que igual lo expliqué ese día, pero cada vez que tenga aquí un más, voy a poner con otro color, con verde, un más, significa que yo en la recta numérica me voy hacia la derecha.
Empiezo desde el -1, como es un +1, 1 hacia la derecha, o sea, de aquí yo llego hasta acá, o sea, llego justo al 0. Entonces, -1 más 1 es 0. ¿Ok? Así funciona la suma y la resta de los números enteros, con la recta numérica. Sí, después le enseño un método que es más sencillo, que no tengan que siempre dibujar la recta numérica, pero así funciona. Entonces, de esta forma, gracias a esta idea que se les ocurrió a los matemáticos muchos años atrás, se descubren los negativos, porque la matemática no se inventa, se descubre, ¿sí? Y así nacen, ese sentido existe. Y se utiliza, como hemos dicho en la última clase, en cosas, por ejemplo, si alguien me debe plata, se usa con forma negativa. Si alguien me debe lucas, por ejemplo, me debe 1000, se habla de -1000. Si hablamos de temperaturas bajo cero, se hablan de negativo, ¿cierto? Uno lo ve en el tiempo, ¿cierto? Cuando nos mienten con el tiempo dicen que hace frío y nunca hace frío. Bueno, acá ahora sí hace frío, pero siempre dicen que va a llover y nunca llueve. Ejemplo, si hablamos de temperaturas bajo cero, por ejemplo, -4 grados Celsius, es un negativo. Cuando decimos que conejillo del año nuevo, los últimos 10 segundos del año nuevo, o antes del año nuevo, hablaríamos de -10. Porque hicimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahí empieza el año nuevo, el 1 de enero del año que sea, y hicimos 1, 2 segundos, 1, 2, 3 en positivo. ¿Ok? Entonces existen y están presentes siempre. Y lo usamos en nuestro lenguaje común. Y por eso aquí que tenemos este ejercicio que venía en la guía, que lo tienen ustedes en la hoja, le digo enseguida en qué hoja es. Es en la hojita, y si lo vemos acá, es en la hojita 13 de la guía 1. ¿Ya? Es esto que está acá. Que nos dice, determine el número entero que sugiere cada frase y escriba su valor absoluto. ¿Qué es lo que era el valor absoluto? Por si alguien ingresa recién y no se acuerda, el valor absoluto era lo que habíamos definido con estas barritas, ¿cierto? Que hablamos respecto a la distancia. Pero básicamente, no importa qué valor esté adentro, es volverlo de forma positiva. O sea, si hablamos de -5, es 5. ¿Por qué? Porque hablamos de su distancia hasta el 0. Si hablamos acá, de ahí está el -2, el -3, el -4 y el -5. El valor absoluto se refiere a su distancia hacia el 0. O sea, yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Es su distancia hacia el 0, por su valor absoluto vale 5. ¿Sí? Entonces, dice la primera frase, 9 segundos antes del despegue. ¿Ese número será positivo o negativo? ¿Qué opinan? Negativo. Negativo, muy bien. Teresa es negativo porque habla antes del despegue. Cada vez que hablamos de antes es negativo. Entonces, el número que tenemos acá es -9. Pero aquí me dice el ejercicio que hay que calcular su valor absoluto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el valor absoluto de -9? 9. 9. Muy bien, Alexis, 9. Bien. Entonces, esto es lo que tienen que ir haciendo. Desde la A hasta la G. ¿Ya? Quiero que lo intenten. Ya, no importa si lo hacen mal o lo hacen bien, la idea es que lo intenten, le voy a dar como unos minutos para que lean y puedan ver si lo logran hacer. Ya, unos 3, 4 minutos y lo vamos revisando. ¿Ya? Inténtenlo, si aún no se maneja muy bien, no importa. Quiero que lo intenten con los que ustedes han ido aprendiendo esta clase y 10 minutos que llevamos. ¿Ya? Oiga, cualquier duda, consulta, pueden prender el micrófono, no hay ningún problema. Pero inténtenlo. Es lo importante. Entonces, 10 para las 9 y volvemos. Ah. Bueno, para la gente que está recién ingresando, estamos trabajando en la página número 13 de la guía 1, ya, resolviendo los ejercicios que están ahí del número 1, de la A hasta la G, que son todos que ustedes pueden observar acá, ¿sí? De la guía número 1, que es esta guía de acá, ¿sí? De unos minutos para que se puedan realizar.
Ya, vamos a ver qué tal. Vamos a volver aquí. Entonces, quedamos en la letra B. 15 grados bajo cero, ¿qué número es ese número, negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Menos 15. Pero como me hablan del valor absoluto, considera el valor absoluto de menos 15. 15. Excelente. Bien. La C dice, la temperatura subió de menos 4 a 2 grados sobre cero. ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué fue lo que Yo se les puse ocurrió? menos 4 y 2 positivo. Ya, bien, ¿cierto? Solo los dos números que salen aquí, ¿cierto? Sí, Hablamos de menos 4, o sea, tenemos aquí menos 4. Y quise que subió, o sea, que avanzó hasta 2 grados sobre cero, o sea, hasta un 2 cero. positivo, ¿cierto? Entonces, como nos habla el absoluto, nos habla desde la distancia. ¿Cuánto fue lo que aumentó? Desde menos 4 hasta 2. Entonces, ¿eso cómo lo podemos ver? Con la recta numérica. La tenemos acá arribita que lo dibujé, ¿cierto? Sí. Era aquí dibujar el 2. Entonces, de menos 4 hasta 2, podemos ver, lo voy a poner con un color. No quiero que pueda borrar esto de aquí. Sí. Entonces, de menos 4 hasta 2, aumentó 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, la respuesta de aquí sería 6. ¿Sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Preguntas, consultas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien. La D dice, el déficit del balance es de 2 millones de pesos. ¿Será negativo o positivo? ¿Qué será el déficit? Negativo. Negativo, ¿cierto? Es cuando con uno de plata, si tengo un déficit, tengo una pérdida de dinero de 2 millones, ojalá no les pase. Bueno, uno que estudia en la universidad, uno sabe lo que es de ver millones de pesos, pero bueno. Entonces, 2 millones de pesos. Menos 2 millones de pesos. Ahora, la E dice, en la venta de libros usados gané 11.000 pesos. ¿Positivo o negativo? Bueno, esto aquí obviamente está en valor absoluto, y donde el absoluto me deja todo positivo, ¿cierto? Que serían los 2 millones. Se me olvidó recién. Los 3, 6 ceros, ¿cierto? Entonces sí. En la E, la venta de libros gané 11.000 pesos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, esto dice que gané. Entonces todo lo que ganar es positivo. Entonces, 11 luquitas. Y como hablamos de valor absoluto, sigue siendo positivo porque no cambia nada cuando son números positivos. La F dice, el negocio fue tan malo que ni hubo pérdida ni ganancia. ¿Qué número será ese? Que no es ni negativo ni positivo. Neutro. Sí. ¿Y cuál es el número neutro? Hay uno solo. El 1. cero. Excelente, el cero. 0. ¿Cero? Aunque no sé, yo siento que un negocio es más malo cuando hay pérdidas que cuando uno queda en cero. Es como que no pasará nada, ¿cierto? Pero bueno, ya. Entonces, cero. Cuando sale que es un número neutro, el único número neutro que se conoce es el cero. ¿Ya? Cuando hablamos de sumas y restas. En este caso estamos haciendo sumas y restas, ¿ya? Porque la multiplicación es el 1. El 1 no me cambia nada. ¿Ya? Entonces la G me dice 9.000 pies sobre nivel del mar. ¿Será positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? 9.000 pies, esa 9.000. Cuando me hablen bajo el nivel del mar, hablamos de números negativos. Por ejemplo, cuando sale del mar, ¿cierto? La profundidad del mar, eso siempre, siempre, pero siempre es negativo. Ya siempre se habla a menos 4.000 metros. ¿Ok? Entonces, bien, con esta parte, entonces, bien. ¿Queda por ahora alguna consulta, duda con los ejercicios que hicimos ahora? ¿No? Ok. Después tenemos un cuadrito, que lo voy a copiar acá en la pizarrita. Acá. Dice que tienen que dibujar una recta numérica y que se ubiquen en ellos los números de las frases A, B y C. O sea, tenemos que hacer la recta. Digo, pero maravillosamente bien. Obviamente, la recta tiene que partir con un cero al medio, o lo más medio posible, ¿cierto? Y vamos a colocar los números aproximadamente, o sea, no perfecto, ¿sí? No somos reglas. Dice del A, B, C y F.
O sea, colocar la recta numérica es de aquí. A, B, C y F. Ah, ya, que son los números más cercanos. Tenemos 9, 15, 9, 15, 6 y 0. ¿Ya? Pero vamos a colocar todos los números que aparecen. Por ejemplo, en el C aparece el -4, el 2 y el 6. Ahí intentamos colocar todos los números que veamos ahí. Entonces, por ejemplo, en el A aparece el -9 y el 9. Yo aquí en la recta coloco el 0. Voy a colocar hacia acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. A usted les puede quedar más bonito si están haciendo un cuadro, les puede quedar más bonito, ¿cierto? O si era una regla a la mano, mejor todavía. Yo aquí estoy con la habilidad del mouse. Aquí colocaríamos los negativos, ¿cierto? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 y ahí. Ya, más o menos. Me quedo bien feo, pero eh, fue lo que se pudo hacer. Entonces, teníamos ¿qué número? El 9 y el -9. Ese sería en el A. Entonces, los números que aparecen en el A, voy a colocar con verde, que era aquí. Aquí estaba uno del A y en el 9 estaba el otro del A. ¡Tirín! Eso es lo que yo entiendo del problema. ¿Sí? Entonces, si nos vamos ahora en el B, 15, bueno, -15, 15, ya, no va a alcanzar el dibujo de copiar el -15, pero debería estar más o menos que el -15 debería estar por aquí, el B, y bueno, y el 15 igual estaría como por acá, por ejemplo, por así decirlo, aproximadamente. Ya tampoco vamos a ser tan perfeccionistas. Después tenemos aquí tenemos -4, el 2 y el 6, que sería del C, era del C, ¿cierto? Sí, del C. Entonces, aquí será -4, aquí hay uno del C, el 2 y el 6. Los números del C y después el F. En el F tenemos el 0. Bueno, el 0 estaba ahí, fue el primer número que se coloca. Siempre uno coloca el 0 al principio porque como es justo la mitad de la recta numérica, es más sencillo, es como nos puede dar un orden más comprensible. ¿Sí? Vamos a dar un par de minutos por si alguien está haciendo la recta así más bonita. Vamos a dar unos minutillos mientras voy a copiar lo otro, lo que viene después, porque ya estaba entrando en un terreno que necesito que le pongamos bueno, que son ya las operaciones, ya para no usar siempre la recta numérica, sino aprender bien el algoritmo para sumar y restar, que créanme que no es para nada difícil. Voy a harta práctica nomás. Ya, uy, te decía, está interesante para que lo comentemos. El último antes de los cálculos numéricos duros. Mientras ustedes hacen esa rectita, aquí voy a colocar lo que viene ahora. Bueno, ya. ¿Hicieron la recta o la están construyendo?
¿Se entendió cómo se hacía el ejercicio número 2, cierto? Esto de, como lo que hice yo, de ubicar los puntitos. No, supongo que sí. Silencio otorga, dice. Ya, en la parte número 3, para que sigamos avanzando, dice, escribe un antónimo de la palabra que está destacada y comente con sus compañeros o compañeras ejemplos de la vida real en el que sean utilizados estos términos junto a un número. Ok, yo voy a dar un ejemplo, ahí ustedes van a dar otro, ya, porque la idea es no repetir. Por ejemplo, bueno, supongo yo que el antónimo de antes es después, ¿cierto? Antes y después, algo real donde se pueda utilizar. mm, eh, antes de entrar a clases, los minutos antes de entrar a clase y los minutos después de empezar la clase. Ahí tenemos ejemplos, ¿cierto?, de números positivos y negativos. Los 5 minutos antes, ¿cierto?, pueden ser en negativo, cuando empieza la clase es en cero, y después, ¿cierto?, es decir, los positivos. Por ejemplo, 5 minutos antes de empezar a la clase, me tomé un vaso de agua, y 5 minutos después de empezar la clase, me tomé otro vaso de agua. Ahí usé el -5 y el 5 positivo. ¿Qué otro ejemplo tienen ustedes de la letra A, por ejemplo? Con la A. ¿Qué otro ejemplo de la letra? No se les ocurren ejemplos de la vida real con la A. Tienen que, bueno, supongo que el antónimo es después, no se les ocurre ningún ejemplo, aparte del quedillo. No sé, antes de Año Nuevo, después de Año Nuevo, antes estaba Yo, sobrio. profe, Dígame. yo antes de entrar a clase estaba viendo videos y después entré a clase. Bueno, ¿cierto? Bien. Ya, y ahí, un ejemplo con algún número, ¿dónde estarían los números en su ejemplo, Dayana? Mm, Mm, ¿Cuánto duraba el video que vio? Ahí puede estar los minutos antes de entrar a clase. como, como 20 minutos. Ah, ya, ya, ok. Entonces, todos esos números del video serían como los negativos, ¿cierto? Hasta llegar al principio de Sí, la clase. ¿Sí? exactamente. Bien. Ya, con la letra B. Eleva y, ¿cuál sería el antónimo de eleva? No, antónimo es una palabra que significa totalmente todo lo contrario, ¿cierto? En caso de que alguien no sepa. ¿Qué sería lo contrario de elevar? Profesor, Dígame. a ver, algo yo. El profesor se pasó 10 minutos de la clase. Ya, sí, bien, ¿cierto? Eso sería, se pasó, ¿cierto? Ya, bien. O que ahí podemos tomar esto como el cero, cuando la clase tiene que finalizar, ¿cierto? Se pasó, tiene 10 minutos de más. Bien, me gusta. ¿Ya? Pero la idea de este ejercicio que tenemos aquí es buscar el antónimo. Por ejemplo, acá dijimos que el antónimo de antes sería después. El antónimo de
eleva sería, ¿cuál sería el antónimo de eleva? Aquí faltó la tilde. Bajar puede ser. Claro, bajar, sí, eleva y bajar. Descender, diría el otro. No sé cómo se quiere descender, así que me voy a quedar con bajar. No acuerdo cómo se quería con CS o etc. Entonces, eleva y baja. Entonces, se eleva y baja. Por ejemplo, el dólar. Ahí tenemos el mejor, ¿no? Ya que andamos con la inflación, cada día una inflación más argentina. Tenemos eleva y baja. ¿Qué cosa? El dólar. ¿Sí? Cuando el dólar sube, o sea, positivo, ¿cierto? El dólar subió 4 pesos, positivo. El dólar bajó 10 pesos, negativo. ¿Sí? Acá sería El dólar llegó a 1.000 pesos ahora. a 1000, sí, a 1000 pesos. Cifra histórica. Bueno, así funcionan las crisis económicas a nivel mundial. Lamentablemente. Bueno, ojalá, bueno, que creo que hace un ratito había bajado a 9,78, había bajado como 12 pesos. Bueno, la bolsa sube y baja cada segundo, es impresionante. Entonces, aquí, el antónimo de antecede. Antecede es antes del hecho, antes que suceda. Antecede. ¿Cuál sería el antónimo de antecede? Bueno, acá la palabra es como media rebuscada así, porque es antes que, como dicen, que antecede es antes. Entonces algo que sea antes tiene que ser después. Y eso se llama preceder, ¿ok? Que precede. Preceder. Si alguien lo buscó por internet es igual de válido. Ya recuerden que en internet está todo lo que queremos saber. Hay que saber usar el internet solamente. Hay que saber dónde buscarse, la verdad. Entonces, preceder y anteceder son son antónimos. Y aquí, ¿cómo podemos usarlo a nivel matemático? Así como, ¿qué puede ser? A mí se me ocurre, no sé, una línea de autos, del tráfico, ¿cierto? El tráfico de las 6 de las 7 en Costanera, o allá por el lado norte, hay que decir el lado sur. Yo trabajo en el San Agustín, la calle como Argentina, donde pasan, no sé si es Argentina, pero donde pasa la 19, la 8, la 2, la 3, la Argentina ahí con Nicolás tirado, ahí siempre se hacen unos tacos increíbles, bueno, la costanera igual como es ahora. Entonces puede ser que antecede el taco, ¿cierto? No sé, me quedé en un taco y yo antedesco, no sé, los 10 autos que están ahí, o en el semáforo, ¿cierto? O no sé, hay un crimen, por ejemplo, y todo lo que antecede, digamos que la hora del crimen es la hora cero. Entonces, todo lo que antecede al crimen serían los números negativos y todo lo que precede al crimen serían los positivos. ¿Sí? Bueno, y lo último era mejor para los autos. El ejemplo que quería decir era, me acabo de dar cuenta, la palabra es adelantar y el antónimo de adelantar sería antónimo de adelantar. ¿Cuál sería el antónimo de adelantar? Retrasar puede ser. Claro, adelantar, retroceder, retroceder sería el antónimo, retroceder. Entonces, ahí es retroceder, si lo especifico aquí nomás. Ahí está más claro el ejemplo de adelantar. Si yo adelanto un auto, es positivo. Si yo retrocedo un auto, o sea, si me adelanto un auto o yo retrocedo, estoy yendo hacia atrás, o sea, eso es un número negativo. ¿Ok? Hacia atrás. Esa es la idea. Todo lo que hablamos constantemente se puede expresar de forma matemática. De hecho, todo lo que uno hace es en matemática. De hecho, cuando veamos proporciones y razones más adelante, o si ya lo vieron, creo que estuvo en octavo, se habla mucho de la cocina, porque en la cocina se habla mucho de las proporciones, ¿cierto? Si yo quiero cocinar, ¿cierto? Arroz, por ejemplo, lo más básico, arroz blanco. Si se habla de una taza de arroz por dos de agua, ahí eso se llama una razón y se escribe de forma matemática. Entonces, a fin de cuentas, todo lo que hacemos, lo que queremos plantear en la vida, se escribe de una forma matemática.
Entonces, eso sería más o menos la matemática en el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los números en sí? ¿Qué pasa cuando sumamos negativos enteros o no? Que sería la página 14 de su guía. Entonces, antes de hacer esos ejercicios, yo le quiero explicar aquí en la pizarrita algo, porque sería la página que vamos a trabajar ahora, la 14, ¿sí? Que aquí se habla de qué pasa cuando sumamos, restamos, dividimos, multiplicamos números enteros, ¿ya? Y entonces, quiero irme aquí a la pizarrita. Entonces, primero vamos a decir, a poner en diferentes casos. El caso A, vamos a poner que ambos números son positivos. Positivos. ¿Ok? Ambos números son positivos. Entonces, vamos a poner colorcito esto. Ambos números son positivos. ¿Ya? ¿Qué pasa si ambos números son positivos? Si sumo dos números positivos, el resultado es positivo. ¿Sí? Siempre. ¿Ya? Y vamos a colocar un ejemplo. Vamos a hacer aquí. Por ejemplo, 10 más 17. ¿Cuánto es eso? 10 más 17. 20. ¿20 cuánto? 27. 27. Uy, qué feo me da. Entonces, eso va a ser siempre positivo. Entonces, positivo más positivo me da un positivo. ¿Ok? Bien. Ahora, 27. Faltaba Bruno. ahora, si vamos acá, que ya. Si multiplico dos números, si multiplico o divido dos números positivos, el resultado siempre es positivo. ¿Ok? Eso también es muy importante, como dirían por ahí. Ya, vamos a checarlo un poquito. Aquí sí. Ya, si multiplico o divido dos números positivos, el resultado es positivo. ¿Ok? Yo después le voy a hacer un cuadrito que se llama el cuadrito de los amigos, que siempre ayuda a recordar el tema de la multiplicación y la división, pero aquí vamos viéndolo de a poquito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 5 por 2, eso es 10, ¿cierto? Positivo, positivo, me da positivo. Y de la misma forma, 100 dividido en 20, y ahí para los rasgos de cálculo mental, esto da 5, ¿ya? Divido un positivo con otro positivo, el resultado siempre va a ser positivo. Esto pasa siempre. Si yo divido dos positivos, es positivo. Si divido dos, o sea, si multiplico dos positivos, también me da positivo. En la resta no siempre es igual. En la resta empezamos los problemas. Pero antes de ver lo que es la resta, porque cuando hablamos de los números enteros, la resta ya no existe. Solamente existe la suma. Ya les voy a explicar por qué. Vamos con la parte B. Vamos con la parte B. Lo voy a colocar abajito. Vamos con la parte B. Ambos números son ahora negativos. Negativos. Si sumo dos números negativos, ¿cómo debe ser el resultado? De forma lógica. Lo primero que se le ocurre. Si sumo dos negativos, ¿cómo tiene que ser el resultado? Positivo. Va a ser negativo. Tomen la siguiente idea. Si yo debo, no sé, si yo, por ejemplo, al Banco de Chile, ya, señor Lucy, yo le debo 10 lucas. Y después tengo otra deuda de 20 lucas y las deudas se me aumentan. Y como son dos deudas, la deuda se va a hacer más grande solamente. Entonces,
10.000 en deuda son menos 10.000 y 20.000 en deuda son menos 20.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ya tengo una deuda ahora de menos 30.000. O sea, que si yo subo mis deudas, tengo una deuda más grande, ¿no? Entonces sigue siendo negativo. Es como cuando hablamos del positivo, hablamos de la ganancia. Si gano 10 lucas, después gano 20 lucas, voy a ganar 30 lucas si es positivo. Pero si pierdo 10 lucas, después pierdo 20, perdí 30. Negativo. Siempre va a ser negativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo loco? Es cuando hablamos de la multiplicación de los negativos, y aquí es cuando la gente se empieza a confundir un poco. ¿Ya? Pero, me faltó el ejemplo, faltó el ejemplo. Faltó el ejemplo. Entonces, si tengo menos 5 más, porque hablamos de una suma, ¿cierto? Aquí sí se colocan los paréntesis para que no se confundan los signos, ¿sí? Más. Menos 3, tengo menos 8, ¿ya? En otras palabras, cuando tengo dos negativos que se suman, los sumo normal, pero mantengo el signo. Menos 5 más menos 3 es menos 8. Lo sumo normal, solo que mantengo el signo. Siempre y cuando ambos sean negativos, ¿ya? También esto se escribe de la siguiente forma. Ya le voy a explicar por qué, pero vamos de a poco. Se escribe menos 5, menos 3, se escribe de ambas formas. Puede colocar aquí un O de esto o lo otro. Menos 5 menos 3 igual es menos 8. ¿Ya? Y permitir. Porque esto se basa en la mismísima recta numérica. ¿Ya? Pero antes de la recta numérica, voy a explicar primero las leyes, después vamos a ir al cálculo de la forma que más nos suele ayudar. ¿Sí? Porque quiero que veamos la multiplicación, la división, y ahí voy a explicar lo que les quiero presentar. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Aquí. Entonces, si multiplico dos negativos, dos números negativos, el resultado será positivo. Quizás no tiene lógica, pero así funciona la matemática. Si yo multiplico dos negativos, me da un positivo, ¿ya? Si multiplico o divido, de hecho, también pasa con la división. Si yo multiplico o divido dos negativos, el resultado es positivo. Los matemáticos son medio extraños. Entonces, es la única diferencia que hay, ¿ya? Entonces, cuando yo sumo dos positivos, es positivo. Cuando multiplico o divido dos positivos, es positivo. Pero con los negativos, cuando yo sumo dos negativos, me da un negativo. Pero cuando multiplico o divido dos negativos, también me va a dar un positivo. Entonces, menos 3 por menos 2, ¿cómo se resuelve esto? Se multiplica normal como ustedes siempre lo han sabido hacer. ¿Ya? 3 por 2 es 6, ¿cierto? Y como ambos son negativos, y como dice ahora, la que me va a dar un positivo. Entonces, menos 3 por menos 2 es 6. ¿Ya? Se subían del signo cuando multiplicamos los negativos. ¿Ya? Ahora, el caso que nos falta ver, que es cuando hablamos de la resta, es cuando tengo un negativo y un positivo. Ya que el primer caso, dos positivos, segundo caso, dos negativos. Ahora vamos con el tercer caso. Vamos con el tercer caso. Tercer caso que son uno y uno, un negativo y un positivo. O un positivo y un negativo. Da lo mismo el orden. ¿Ok? Entonces, primero que vamos a ver es la suma. Vamos a hacer como lo hice antes, más bonito. Entonces, vamos a ver aquí el tema de sumar. Sumar. Aquí, mucha pay attention, mucha atención, porque esto al principio enreda un poco, pero después uno se acostumbra. Cuando yo tengo números de diferentes signos, se resta. Fin del asunto, pero se conserva el signo
del número con mayor valor absoluto. Sé que esto es una frase muy larga, lo sé, lo sé, ¿ya? Pero es algo que se tienen que acostumbrar. Entonces, al sumar, entonces, cuando sumo dos números de diferente signo, se restan y se conserva el número, ahí se observa el signo, perdón, del mayor, el signo del, perdón, se observa el signo del número, no puedo escribir bien hoy día, del número con mayor valor absoluto. Absoluto. Por ejemplo, aquí vamos a ver todos los ejemplos que ustedes quieran para que no se compliquen. Igual, mi idea, antes que sacar la clase, es que hagamos los ejercicios que están aquí. Si voy a detenerme a explicar esto, algo más, y vamos a resolver ejercicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes han sumado números enteros toda su vida, solo que nunca se lo han explicado de esa forma. Por ejemplo, yo tengo 7 más menos 2, es literalmente restar 7 con 2. ¿Cuánto es 7 menos 2? 5. 5. ¿Cierto? 5. Entonces yo ahora pienso, ¿qué número tiene mayor valor absoluto? ¿El 7 o el menos 2? Recuerden que el valor absoluto es la distancia del número hasta el 0. El que tenga mayor distancia es el que tiene mayor valor absoluto. 7. El 7. Entonces el número es positivo. ¿Ok? Eso es todo. Por ejemplo, otro ejemplo, que ahora que el resultado me dé negativo, por ejemplo, si tengo 9 más menos 15, por ejemplo. Aquí es literalmente restar 15 menos 9, ¿cuánto es? Si a 15 le quito 6, ¿cierto? Entonces yo ahora pienso, ¿qué número tiene mayor valor absoluto? ¿El 9 o el 15? El 15. El 15. Entonces esto es menos 6. Menos 6. Y sería. Ahora usted me dice, profe, ¿cuál es la explicación lógica de esto? Esto es gracias a la recta numérica. Gracias a la recta numérica. Entonces, por ejemplo, hagamos una recta numérica rápidamente. Me quedo pero espectacular, ya estoy experto haciendo rectas numéricas. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3. Voy a colocar aquí un ejemplo con números más pequeños, si no voy a estar haciendo números hasta mañana. Vamos a hasta el menos 5 y voy a hacer un tercer ejemplo para que lo hagamos en la recta numérica, a ver si no voy de verdad, voy a estar hasta mañana haciendo hasta el menos 15. 3, 4. Y bueno, la idea de la clase es que ustedes no me vean haciendo rectas numéricas, no tienen, no están una clase de calidad. Entonces, hagamos un ejemplo, por ejemplo, en menos 3 más 8. Es restar. 8 menos 3, ¿cuánto es? 5. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? ¿El menos 3 o el 8? El 8. El 8, entonces el 5 es positivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí igual, como siempre, me paro en el menos 3, porque el primer número que veo yo aquí, el menos 3, voy en el menos 3, y ¿cómo tengo que comentar? 8. Si el signo que está acá es positivo, avanzo hacia la derecha. Si es negativo, me voy hacia la izquierda. Como es positivo, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué hay con el 5? De ahí viene. Esa es la lógica. Entonces, la ley es que yo la acabo de decir es para que ustedes no hagan la recta numérica. Es como para ahorrar tiempo. ¿Ya? Porque claro, ustedes pueden hacer la recta numérica, si un día se les olvida el algoritmo, pueden usar la recta numérica y moverse de izquierda a derecha según este signo que tengo aquí. Si es más hacia la derecha, si es menos hacia la izquierda. Siempre ha funcionado así, siempre. ¿Ya? Pues esta es como la idea del algoritmo. Ahora, lo último que me falta explicar es qué pasa, porque aquí vimos cuando lo sumo, ¿ya? O resto, como se quiera decir.
porque los enteros no hay mucha diferencia, es cuando multiplico o divido números de diferentes signos. Cuando multiplico o divido números de diferentes signos, el resultado, ¿cómo creen que va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Qué le tira la cabeza? Negativo, profe. Exacto, siempre será negativo. Cada vez que yo multiplique un positivo y un negativo, es negativo. Y cada vez que yo divida un positivo y un negativo, es negativo. ¿Ok? Siempre. Entonces vamos acá. Si tengo menos 2 por 4, multiplico normal, así como ustedes lo ven en las tablas en todos lados. 2 por 4 es 8, ¿cierto? 8. Pero como el 2 es negativo, le ponemos el negativo al lado, siempre. Siempre, siempre, siempre. 100 dividido en menos 2. Yo sé que 100 dividido en 2, la mitad de 100 es 50, pero como hablamos de menos 2, menos 50. ¿Ya? Es lo único que va a cambiar. Al principio uno cuesta adaptarse un poco, pero créanme que haciendo unos cuantos ejercicios al día, en el tiempo que puedan, se van a acostumbrar y créanme que esto después con el tiempo no es tan difícil. ¿Sí? Ahora, esas son como las leyes como matemáticas que se vamos a manejar más o menos. ¿Ya? Para mí, con el tema de la multiplicación y división, siempre me ha ayudado una canción. Una canción. Sí, la verdad es como una canción. Y yo le digo y siempre la explico en clases, que es la canción de los amigos. ¿Ya? Y, y créanme que, no sé si ustedes quizás algún día la habrán escuchado por ahí, pero funciona de la siguiente forma. Esto es solo con la multiplicación o con la división, ¿ya? Solo con esa operación. Como yo digo que el amigo de mi amigo tiene que ser siempre mi amigo, como la lógica, ¿cierto? El amigo de mi enemigo es mi enemigo. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Pero el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Entonces, positivo con positivo, positivo. Positivo con negativo, negativo. Negativo con positivo, negativo. Y negativo con negativo, positivo. Número del mismo signo, positivo. Número de diferentes signos, negativo. ¿Ya? Entonces, esto a mí siempre me ha ayudado con el tema de los positivos y todo. Yo creo que ahora vamos a hacer unos ejercicios. Si alcanzamos, vamos a ver el tema de los paréntesis. Y cuando hablamos del tema de los paréntesis, ustedes van a comprender de por qué esto es lo mismo. Escribir esta cosa con esto es lo mismo, porque es lo mismo. Cuando vamos al tema de los paréntesis, lo van a comprender mejor. Pero ahora sería bueno que en la página 14, la que estamos viendo ahí, igual explica lo que yo más o menos expliqué, quizás creo que es de otra forma, pero salen varios ejercicios. Aquí voy a cortar unos cuantos para que los vayamos haciendo entre todos y todas. Ahí está cargando. Mientras se carga, voy a pegar lo otro que en el C, ¿no? Sí, C. Foto solamente las D. Entonces, ¿hasta ahora alguna pregunta, consulta, duda, inquietud? Ya, bien. Entonces, acá dice, resuelve los siguientes ejercicios numéricos de acuerdo a lo indicado en cada caso. En la A dice números enteros positivos, cuando se suman, multiplican, se dividen, el resultado es un número positivo, que es lo que yo explicaba. Cada vez que hablamos de positivos, todo lo que hagamos con positivos es siempre positivo. Entonces, hay que resolver eso que tenemos ahí. Ya, pueden usar la calculadora, no hay ningún problema, en caso de que faltan números tan grandes, si no, no va a estar mucho rato. Entonces, si yo sumo 32 más 5 más 8, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Cuánto será? 32 más 5 más 8. 45, profe. Exacto, 45. Muy bien. 45. ¿Sí? Vale.
25 por 7. Justo 175. 175, muy bien. Justo hoy día hice una clase a una chica de quinto básico que no se acordaba cómo multiplicar. En caso que alguien no se acuerde, lo explico flashmente. Me gusta la multiplicación a mí. Siempre se parte de la unidad y digo, para acá, 7 por 5. Si no saben las tablas, claro, 35 en caso no se la sepan, se pueden tener las tablas a mano. 7 por 5, 35. 35, profesor. 5. 175. Claro, y 7 por 2, 14, más el 3 de la reserva, 145. Entonces, muy bien. 140. 175, no sé sumar, 175 dice. 175 y quedamos. Entonces, ahora, eso sí, ¿quién con la calculadora resolvió eso? Porque eso, si no me divido yo al lápiz. 573. 560, vamos a estar hasta mañana. 563, vamos a estar hasta mañana. Muy bien. 73, profe. Perdone, discúlpeme. Perdón. La B dice números enteros negativos, cuando se suman resultados negativos, a multiplicarse o dividirse es positivo, lo que explicábamos antes. Entonces, 32 más menos 5, como ambos son negativos, los sumo. Entonces, ¿cuánto da esa suma? 32 más 5. Menos 37. Muy bien, menos 37, excelente. Muy bien. Menos 15 por 7. O sea, menos 15 por menos 7, perdón. Ahí, con la calculadora más. Menos 105. Ya, 105. Pero, como recuerden, como ambos son negativos, el resultado es positivo. Cuando multiplico dos negativos, es positivo. Una trampa. Igual que la división. Cuando divido dos negativos, me da positivo. ¿Esta división cuánto da? 78. 78. Muy bien, 78. 78. 78. Sí, Positivo. Porque la división de ambos es negativa. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, las 6 números de distintos signos, cuando se suman, se restan los valores absolutos y se conserva el signo del mayor valor absoluto. En otras palabras, números de diferentes signos se restan y conservamos el signo del número con mayor valor absoluto. En fin. Entonces, 71 más menos 5 es restar 71 menos 5. 66. 66 y es positivo. ¿Por qué positivo? Porque 71 tiene mayor valor absoluto. ¿Okay? Más claro que la otra. La segunda, menos 251 más 169. Número de diferentes signos, lo que van a hacer ahí es restar. Resten. 251 menos 169. Menos 82. Muy bien. Eso da menos 82. Si usted resta normal, le va a dar 82. Y como 251 es más grande, presentamos el negativo ya al ladito del 82. Entonces, en la última, menos 151 más 16 menos 319. Acá, mi consejo es siempre tomen los de A2. Primero, los dos de acá. Y el resultado que les dé aquí, lo restan con 319. Aquí claramente da un negativo porque los 454. Negativo. Sí, 454. ¿Ya? Aquí es fácil darse cuenta que va a ser negativo porque piénsenlo, siempre trato de verlo como un sentido más económico porque con plata quiero que todo quede más claro. Debo esa cantidad de plata y tengo con suerte 16 lucas para pagar la deuda, voy a quedar debiendo. Tiene que ser sí o sí negativo ese resultado. Entonces la D, que es lo último que explicamos, dice que al multiplicar o dividir dos números de diferentes signos, siempre es negativo. Siempre. Entonces tengo un positivo y un negativo, y yo sé que el resultado de acá es negativo. Que este va a ser menos 84, si lo calculo. ¿Sí? Menos 84. Entonces, esa división de ahí al lado, creo que es 2, ¿no? Menos 2 y algo. Menos 3, no, casi. Menos 3, claro, porque 7 por 3, 21. Bien. Entonces, menos 3. ¿Y por qué negativo? Porque tengo un positivo y un negativo. Aquí igual. Positivo y negativo, el resultado tiene que ser sí o sí negativo. ¿Cuánto daría esa? 11.169. ¿Cómo? ¿Cuánto? $1,241. 1241.
Bien. ¿Ok? Bien. Excelente. Excelente, excelente. Ya, entonces, si nos vemos a la guía, en la página 15, dice el tema de los paréntesis, que yo creo que puesto con esto podemos dejar hasta el día de hoy, yo creo que sería bastante bueno, después ustedes pueden seguir avanzando. Es igual que tengan dudas, créanme que me pueden preguntar, no hay ningún problema. Ya les voy a dejar mi correo, mi número no, pero sí mi correo en caso de que tengan preguntas. Ahora, ¿qué pasa con los paréntesis? Los paréntesis nos cambian las reglas del juego cuando tenemos las operaciones. Es como todo lo que pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos cambia el juego el paréntesis? Lo voy a explicar de una forma súper simple, viendo aquí, igual se va un poquito por la rama quizás. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar de una forma súper simple el tema del paréntesis, que yo creo que es lo mejor. Vamos a la pizarra. Voy a colocar aquí como para después separarlo cuando le suba las fotos. Paréntesis. Amarillo. Paréntesis. ¿Qué pasa con los paréntesis? Los paréntesis nos ayudan a agrupar una ecuación, o sea, un ejercicio para hacerlo por partes, para no enredar, para no desordenarme, nos ayuda a ordenar un ejercicio. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo muchas operaciones como 3 más 4 más 5 menos 2 por 4 por 15, los paréntesis me pueden a ver qué tengo que resolver primero y qué no. Ya todo lo que está dentro del paréntesis se resuelve primero. Es lo fundamental. Después, lo que está fuera del paréntesis se hace después. Primero, paréntesis. Siempre primero el paréntesis. ¿Ya? Esto se llama la regla de las operaciones. Lo voy a colocar acá. Regla de las operaciones. Sin color. Regla de las operaciones. Dice que primero se resuelve lo que está dentro. El paréntesis, por así decirlo. El paréntesis. Después la multiplicación y la división de izquierda a derecha, finalmente la suma y la resta. Siempre, sé que tengan un choclón de ecuaciones, o sea, de números, paréntesis, división de izquierda a derecha, después la suma y la resta igual de izquierda a derecha. Ok, ¿por qué esto es fundamental? La red de las operaciones, porque no sé si ustedes, más seguro que han visto en Facebook, en Instagram o en TikTok, que hay como ciertos ejercicios matemáticos que dan diferentes resultados. Ok, que es como, a ver, ¿cómo puede ser? 8 dividido en 4 por 2. ¿Ok? Si alguien lo resuelve de izquierda a derecha, 8 dividido en 4 es 2. Y por 2 es 4. Porque si alguien lo resuelve de derecha a izquierda, le va a dar 2 por 4, 8. Y 8 dividido en 8 igual a 1. Entonces, claramente, no pueden haber dos respuestas correctas. Entonces, ¿qué se hace? Siempre de izquierda a derecha. O sea, esto de aquí tienen que darles 4. No les puede dar 1. ¿Ya? Consejo de vida. Ahora, los paréntesis, como se usan en esta guía, con los signos nos cambian las reglas del juego, como mencionaba. Y esto pasa, como dice aquí en este cuadrito de la guía, que lo voy a copiar, que está bonito. Nos dice que si delante del paréntesis hay un signo más, el signo que está dentro se mantiene igual, y si hay un negativo, cambia. Y aquí nos muestra el ejemplo. Si tengo un más dentro, o sea, afuera del paréntesis, si el número era positivo que está dentro, sigue siendo positivo. Si tengo un más afuera de un paréntesis de un número negativo, el que está dentro sigue siendo negativo. Pero si el signo que está afuera es un negativo, el signo que está dentro va a cambiar. Si era positivo es negativo, si es negativo es positivo. ¿Ya? Y aquí está lo que yo digo, la regla de los amigos. Más con más, más. Más con menos, menos. Menos con más, menos. Y menos con menos, más. El amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Quizás eso no funciona en la vida real, pero para aprenderse esto funciona. Yo lo sé de Entonces, otra manera, profe. ¿cuál? Signos iguales se suman y signos diferentes se restan.
Sí, eso funciona para hacer una resta, pero aquí hablamos como de la multiplicación que tenemos entre los paréntesis, pero sí, fundamental. De hecho, es importante también. Por ejemplo, si tengo menos 4 más 5, hago menos, perdón, 4 más 5, menos, eso parece un 9, ya, digamos que un 9, menos 9 más 5, es lo mismo que yo tenga, como el 9 es positivo, me queda negativo, y como el 5 está positivo, me queda negativo. ¿Ok? Menos 5, menos 9, signos, como dijo Alexis, signos positivos se suman, menos 5, menos 9, 14, y la suma de negativos es negativa. ¿Ok? Entonces, igual, si tengo menos 4, qué feo, negativo y negativo me hacen un positivo, entonces aquí me queda 4 positivo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que manejar. Aquí igual pueden resolverlo primero, 9 más 5, 14, con el negativo, menos 14. ¿Sí? Es por eso que esto de aquí arribita, que habíamos hecho mucho antes, acá, ahora ya saben por qué es lo mismo. Cuando tengo un más delante de un paréntesis, el signo se mantiene. Más 5 más menos 3 es lo mismo que tener menos 5 menos 3. Porque ese más me mantiene el negativo, me lo mantiene. ¿Sí? Por eso. Por eso. ¿Sí? Entonces, esa es la clave. Y aquí al final, si nos vamos en la guía, como podemos observar ahí, dice aquí nos tira un ejemplo. Dice 15 menos, acá, 15 menos menos 2. Como tengo un menos fuera de ese paréntesis, que hacía un negativo fuera del paréntesis, me cambia el signo que tengo dentro. Entonces me quedaría 15 más 2. Después abajo, 15 menos más 2. Como es un negativo, me cambia el signo que tengo adentro y me quedaría 15 menos 2. Ahora me presenta aquí con un más. 15 más menos 2. Como son signos diferentes, ¿cierto? Más y menos, me queda un menos. Y el último, más y más, me va a quedar un más. ¿Ok? Entonces, este tip que tienen acá, apréndanselo bien. Súper útil. Súper útil. ¿Ya? Y aquí tenemos estos ejercicios. Yo creo que con esto podemos tener el día de hoy, porque ya son 20 para las 10. Igual llegué un poquito tarde, pero tampoco nadie se quiere acostar tan tarde, ¿cierto? Va a trabajar tan temprano. Entonces, vamos a tener resolviendo estos ejercicios que tienen aquí. Lo bueno sería que ustedes puedan Profe, hacer. una consulta. Dígame, por No le supuesto. entendí mucho esa parte ¿Cuál? ¿La de de los signos? la, sí, de arriba, sí, la del esto del, ¿Del paréntesis? Ya. pero Sí, sí, sí. sí. Ahora con los ejercicios, le va a quedar, le prometo que le va a quedar más claro. Solo Ah, que. ya. Ahora, esto que viene después, antes que hagamos los ejercicios para que cerremos, aquí hay más ejercicios, ya, son solamente ejercicios que ustedes pueden practicar cuando ya terminemos. Y después aquí habla de después dentro de paréntesis, que esto lo podemos ver ya en la siguiente clase, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ahora vamos con esto, que yo sé que es un poco complejo al principio, pero créanme que si lo aprenden de buena forma, nos vamos a ir como, no estoy compartiendo, como bien, aquí estamos. Todos los ejercicios que están en la página, ¿cierto? Que estamos en la página 15, la 15, página 15, y tenemos el ejercicio aquí que hay que resolver. ¿Con qué forma? Con la regla de los paréntesis. Entonces, si delante de un paréntesis no hay nada, lo mantengo tal cual. Dice que es un 3 positivo, el positivo no es necesario escribirlo, da igual. Después tengo un más, y aquí tengo un más. Cuando tengo un más delante de un paréntesis, el signo que está dentro del paréntesis se mantiene igual. Entonces, me queda 3 más 5. ¿Y 3 más 5 cuánto es? 8. ¿Ya? Ahora en la B, acá al lado, tengo más 7. Si no hay un signo antes del paréntesis, se mantiene 7. ¿Ya? Si no hay un signo delante es porque es positivo. Dice más menos 4. Cuando tengo un positivo y un negativo, eso es siempre positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Menos 4. ¿Ya? Como tengo aquí, positivo y negativo, negativo. El amigo de mi enemigo, ¿ok? Ahora, acá, tengo el menos 7, se mantiene, ya porque está dentro del paréntesis, menos 7. Y aquí tengo más con más. Más con más, ¿cómo va a ser? Más. Positivo, más, ¿cierto? Más 8.
Aquí no te viene la recta, 7 menos 4, ustedes saben que eso es 3. Y menos 7 más 8, ¿cuánto sería eso? Signos diferentes. 1, ¿cierto? Signos diferentes se restan, 7 menos 8 es 1, y como el 8 tiene mayor valor absoluto, sería 1 positivo. ¿Ok? Hasta ahora. ¿Bien? ¿Mal? ¿Consultas, dudas, preguntas? Profesor, el signo, usted me habla del negativo y el positivo. El negativo es una una línea. ¿Y Sí, el exacto. positivo, cómo se escribe? Nuevamente positivo, uno coloca el más delante, pero si el primer número, por ejemplo aquí, que voy a cerrar con naranjito, este 3, Mm. como es el primer número, y si adelante no tiene nada, si dijimos que es positivo de por sí, ¿ya? Yo aquí puedo colocar el más, pero si el primer número no es tan importante, Ah, ya. ¿ya? Cuando deje el Gracias. segundo, sí, cuando deje el segundo número, ya uno coloca como el signo de suma. Gracias, profesor. De nada. Entonces aquí, en la D, tengo menos 5, como no hay nada adelante, lo mantenemos, menos 5. Y aquí tengo más menos. Cuando tengo más menos, decimos que eso es siempre negativo o positivo. ¿Cuánto es eso? Sería más o menos. Tengo un más y un menos. El amigo de mi enemigo, ¿cómo es? ¿Amigo o enemigo? Menos. Menos, ¿cierto? Menos 9. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces tengo aquí dos números del mismo signo. Por lo tanto, se suman. 5 más 9, ¿cuánto es? 14. 14. Iba a ser negativo porque ambos son negativos. Menos 14. Una deuda más otra deuda, tengo otra deuda. Acá, entonces, la E, menos 4, como no hay signo delante, mantenemos el menos 4. Menos con menos. Menos con menos, me tiene que Más. dar más. Más 12. Entonces, menos 4 más 12, diferentes signos, se restan. 8, profe. 8. Y es positivo porque el 12 tiene mayor valor absoluto. Muy bien. Ahora la F. Tengo aquí menos con menos. Esto sería Más. más. Como es el primer número, no es necesario colocar el más adelante. Más con menos, Menos. menos 6. 13 menos 6, 7. 7. Ahora la G. Como tengo dos paréntesis separados, primero resuelvo uno, después el otro. Entonces vamos aquí primero. 5 menos 3, 2. 2. Tengo un más, mantengo el más. 8 menos 2, 6. 6. Y 2 más 6, 8. 8. ¿Ya? Aquí se genera el problema porque aquí tengo, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tengo un menos, ¿ya? Pero el menos lo voy a mantener hasta el final. Primero resolveré lo que está dentro del paréntesis, esa resta. 9 menos 7, 2. 2. Ese menos, igual lo mantengo, el de aquí abajo, lo mantengo aquí, pongo menos, y digo, 5 menos 9, 4. ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque el 9 tiene mayor valor absoluto. Ya, menos 4. Voy a bajar un poquito acá porque si no me alcanza la pizarra. Entonces acá, menos 2. Menos con más, menos 2. Y aquí tengo menos con menos, Más. más. Números diferentes, de diferentes signos se restan. Menos 2 más 4, eso me daría. Negativo. Positivo. Positivo, ¿cuánto? 2, ¿cierto? 2 positivo, porque el 4 tiene mayor valor absoluto que el 2. Ya, hasta aquí. Bien, mal, más o menos. ¿Dudas, preguntas? Ya, sé que esto es un poco Yo, complejo. profe, Dígame, Teresa, dígame. la G, ahí es donde sale el más 5 menos 3. Ahí Ya, se resta, pero el 2 sí. queda en suma. Sí, queda positivo porque recuerde que el 5 tiene mayor valor absoluto. Su distancia hacia el 0 es más grande que la del 3, entonces se mantiene ese signo. Cuando tengo que sumar o restar, mantenemos el signo del número con mayor valor absoluto. Ya. Cuando es multiplicación y división, vemos el tema de positivos
los mismos signos positivos, diferentes signos negativos. Como que darle un poco ahí, como, como acostumbrarse un poco. Yo me acuerdo cuando lo estudié bien a mí igual. Me costó. De hecho, yo no era tan bueno en matemáticas. Creo que estudié más matemáticas para ser bueno. Como para contradecir a la regla. Entonces, después que la guía, como les decía, aquí la guía sigue trabajando como hace ejercicios con los paréntesis. Sería bueno que esto sí lo pudieran hacer. Ya, igual no tenemos la clase mañana, así que si que llegan a tener un tiempo mañana, si es que intenten hacer unos cuantos ejercicios de la forma. Aquí presentan dos formas de cómo resolver el ejercicio. Ya, hay gente que le puede acomodar más una y otra gente la otra. Recuerden que la matemática no tiene un solo camino, tiene muchos caminos y ustedes pueden escoger el que a ustedes les acomode. Entonces, revisen estas dos formas, ya, y vean qué tal. Y si llegan a tener tiempo, esto lo vamos a hacer mañana, intenten resolver estos ejercicios desde aquí y mañana los revisamos. Igual, si deja casi tiempo, ahí dependerá de cada uno, pueden seguir avanzando y vamos revisando. ¿Sí? Pero y aquí la clase de mañana va a ser solamente ejercitación, ya que ya esto es casi pura aplicación. Y ya después entenderemos lo que es evaluar, que eso sí ya es algo un poquito más diferente. Y aquí la cuidad de las operaciones, algo que yo les había comentado